Hola hermanos, bienvenidos a esta última sesión. Ah, Me vi en la necesidad por compromisos ah, ministeriales de grabarla y el día de hoy quiero hablarles acerca de la historia de la Biblia en español, de cómo se ha ido traduciendo de diferentes formas en medio del conflicto, pero también es una historia de mucha fe. La historia de la traducción de la Biblia es inseparable de la misión fundamental del cristianismo. Este esfuerzo no es un accidente histórico, sino una necesidad teológica arraigada en la naturaleza misma de la fe. Eso es lo primero que debemos entender hoy. El Pentecostés, aquel evento en el que se nos ha enseñado que nace la iglesia, lejos de ser una condena a la diversidad lingüística como lo fue Babel, se presenta como una bendición del Espíritu Santo sobre la pluralidad de las lenguas, capacitando a los primeros cristianos o a los primeros creyentes para comunicar el Evangelio a todas las naciones en su propio idioma. La traducción, por tanto, es un acto misional esencial. Es crucial recordar que la Biblia no fue escrita originalmente en español, eso lo estudiamos en clases anteriores. Sus textos fueron compuestos en hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Esta realidad lingüística establece la necesidad primordial de la traducción para que el vasto mundo hispanohablante pudiera tener acceso directo a las escrituras, que los cristianos consideramos la palabra de Dios. En esta clase vamos a trazar la ardua y compleja historia de la traducción de la Biblia al idioma español. Es un viaje de siglos marcado por la erudición de figuras clave, la presión de contextos socio-religiosos conflictivos y la aparición de versiones que transformaron la vida espiritual de millones de personas. A continuación, exploraremos los primeros esfuerzos de traducción que tuvieron lugar en la España medieval, mucho antes de que la invención de la imprenta revolucionara el acceso eh, al conocimiento y a la fe. Entonces vamos a hablar de las primeras traducciones que se hicieron al español en la época medieval, entre el siglo XIII y el siglo XV. En la era previa a la imprenta, la producción de libros era un proceso manual, costoso y lento. A pesar de la posterior prohibición de la Iglesia Católica sobre la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, es decir, en lenguas del pueblo, es un hecho bien conocido y documentado que ya existían traducciones al español en la península ibérica desde el siglo XIII después de Cristo, ¿verdad? Estos primeros manuscritos, aunque de circulación limitada, sentaron las bases para el trabajo futuro y demostraron un temprano anhelo por acceder a los textos sagrados en el idioma del pueblo. ¿Cuáles fueron esas primeras traducciones? Bueno, ahí podemos hablar de la Biblia prealfonsina, eh, llamada así porque se le asocia a la obra de Alfonso X, ¿no? Un gobernante, y originalmente contenía la Biblia completa, pero solo en las versiones que han sobrevivido tenemos Levítico, Números y Deuteronomio. En 1280 aproximadamente se tradujo, ahora sí, la Biblia alfonsina. Esta fue una traducción de los dos testamentos, tanto antiguo como nuevo, realizada no desde los originales, sino a partir de la Vulgata latina, es decir, del latín se tradujo al castellano y fue la versión oficial que la iglesia tuvo por algún tiempo. Representó un esfuerzo monumental por verter la totalidad de las escrituras al castellano medieval. En el siglo XIV aparecieron una serie de Biblias judías. Las comunidades judías de España desempeñaron un papel crucial en la historia de la traducción. Produjeron diversas versiones del Antiguo Testamento, traducidas directamente desde el hebreo original. Algunas de esas traducciones estaban destinadas al uso interno de sus comunidades, mientras que otras se crearon para lectores cristianos. Una de estas versiones del siglo XIV sirvió como base textual para la posterior e influyente Biblia de Ferrara, que hablaremos más adelante. También
Una Biblia muy conocida fue la Biblia de la Casa de Alba, traducida alrededor del 1430. Esta obra destaca por ser una traducción de los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, realizada directamente del hebreo. Fue un encargo noble traducido por el erudito rabino Mosé Arragel de Guadalajara, un testimonio notable de convivencia intelectual entre cristianos y judíos que aún era posible en España. Ahora, este panorama de valiosos esfuerzos manuscritos estaba a punto de ser alterado radicalmente por dos fuerzas transformadoras. Primero, la invención de la imprenta, que viene a revolucionar la forma en la que se comparten y se copian los libros, pero también va a estallar un movimiento muy importante que de hecho conmemoramos el 31 de octubre, que es la Reforma Protestante en Europa. Vamos a hablar entonces de la imprenta, la Reforma y la Biblia del Oso, que aquí tenemos un giro decisivo en las traducciones de la Biblia al español. En el siglo XVI, eh, este siglo fue testigo de una tormenta perfecta que alteró para siempre la historia de la Biblia en español. Una revolución teológica encontró su motor en una revolución tecnológica. El principio de la Reforma Protestante, sola escritura, solo la escritura como fundamento de nuestra fe y práctica, generó una urgencia sin precedentes por poner la Biblia en manos de los laicos en su propio idioma. Recordemos que uno de los grandes principios de la Reforma Protestante era el sacerdocio universal de todos los creyentes. Simultáneamente, la imprenta de Gutenberg proporcionó el medio para producir y distribuir estas traducciones a una escala masiva, rompiendo el monopolio clerical sobre el texto sagrado. Esta confluencia desató una era de fervor traductor y a su vez una feroz oposición institucional que veía en estas Biblias vernáculas una amenaza directa a la ortodoxia establecida. Primeras Biblias impresas y la Inquisición. La Biblia de Bonifaci Ferrer ostenta el título de ser la primera Biblia impresa en España. Era una traducción al catalán realizada a partir de la Vulgata latina. Su destino, sin embargo, fue trágico y premonitorio. En 1492, la Inquisición española recogió y quemó sistemáticamente todos los ejemplares que pudo encontrar, dejando claro el peligro que implicaba la difusión de las escrituras fuera del control eclesiástico. En 1553 se concluyó la traducción de la Biblia de Ferrara. Esta Biblia o esta traducción del Antiguo Testamento fue producto del exilio. Fue realizada en Ferrara, Italia, o ahí se publicó, por dos judíos que habían sido expulsados de España, Duarte Pinel y Abraham Usque. Se basó en manuscritos hebreos principalmente y se publicaron dos ediciones distintas, una claramente destinada a la comunidad judía y otra adaptada supuestamente para lectores cristianos. Impulsados por las ideas de la Reforma, varios eruditos produjeron también traducciones del Nuevo Testamento. La de Francisco de Encinas, o la traducción del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en 1543, él era profesor de griego en Cambridge. Y este Nuevo Testamento es notable por ser una versión realizada directamente a partir del texto griego de Erasmo de Rotterdam, que buscaba una mayor fidelidad al texto original. A esta le siguió el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en 1556, continuando con el esfuerzo protestante por poner la palabra al alcance de los hispanohablantes. Ahora, en 1569, la historia de la traducción de la Biblia al español va a dar un giro o va a sufrir una revolución. El verdadero giro significativo en la historia de la Biblia en español llegó con la llamada Biblia del Oso, publicada por Casiodoro de Reina en 1569. El logro monumental de esta obra fue ser la primera traducción integral de la Biblia completa al español directamente desde las lenguas originales. Si bien para el Antiguo Testamento Reina se apoyó considerablemente en la Biblia de Ferrara,
Su erudición se manifiesta plenamente en el Nuevo Testamento, que demuestra un profundo conocimiento del griego original. Décadas más tarde, Cipriano de Valera emprendió una meticulosa revisión de la obra de Reina, publicándola en 1602. Esta versión, conocida desde entonces como la Reina Valera, se convirtió con el tiempo en la traducción más influyente y utilizada por los protestantes de habla hispana. Un estatus que, a través de las múltiples revisiones, mantiene hasta el día de hoy. La hostilidad oficial hacia estos esfuerzos queda patente en las palabras del Consejo de la Inquisición de Madrid, que en 1572 emitió la siguiente advertencia: se ha impreso una Biblia en romance a contemplación y costa de algunos herejes españoles, con intención de meterla secretamente a estos reinos. Y porque sería muy pernicioso que esta Biblia entrase en ellos, convendría que luego que recibierais esta comunicación, deis, señores, orden, se tenga particular cuidado en prevenir que no entre dicha Biblia. Y si alguna hubiera entra y se hallara en las mandaréis recoger todas, procediendo contra las personas que las hubieran metido. Esto está en español antiguo, por eso suena un poco raro, pero básicamente la idea es que si sabían de alguna Biblia que entraba a territorio español, a los reinos de Castilla y Aragón, debían reportar. Mientras el mundo protestante abrazaba rápidamente estas nuevas traducciones, el camino hacia una Biblia en español dentro del catolicismo sería mucho más lento y tardío, marcando por siglos la prohibición y la cautela. Ahora, ¿cómo pasamos de la prohibición en el catolicismo al florecimiento que se da en el siglo XX? Vamos a ver eso. El proceso de traducción bíblica al español fue notablemente más lento en el ámbito católico, como dijimos antes. Este retraso se debió principalmente a la postura oficial de la Iglesia, la cual reforzaba por la Inquisición, que desconfiaba de las versiones en lengua vernácula y temía su libre interpretación por parte de los laicos. Durante siglos, la Vulgata latina mantuvo su primacía como el texto sagrado por excelencia, pero era inaccesible para la mayoría de la población. El punto de inflexión llegó en 1943, con la publicación de una encíclica llamada Divino Afflante Spiritu. Este documento papal marcó un cambio histórico al promover oficialmente las traducciones de la Biblia en lenguas modernas directamente a partir de las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, abriendo la puerta a una nueva era de erudición bíblica católica. A partir de esta fecha, surgieron varias traducciones católicas de gran importancia. Por ejemplo, la Nácar Colunga, publicada en 1944, es la primera traducción católica completa al español desde las lenguas originales. También tenemos la Bober Cantera, publicada en 1947. Prioriza la máxima fidelidad al texto original, resultando en un estilo literario que puede ser un poco duro, pudiéramos decir. Una muy popular es la Biblia de Jerusalén, que se publicó en 1967, traducción a partir del hebreo y griego, con introducciones y notas de la versión francesa, considerada una de las mejores. Y bueno, existen también otras versiones notables como la Biblia latinoamericana en 1972 y la Biblia Casa de la Biblia en 1992. Es importante señalar que casi un siglo antes de que el Vaticano autorizara la traducción bíblica al español, ya existía un precedente en la Biblia de Straubirger entre 1848 y 1851, una traducción argentina apreciada por su sólida exégesis que anticipó el espíritu de apertura posterior. Este tardío florecimiento dentro del catolicismo, combinado con la continua evolución en el protestantismo, sentó las bases para la era moderna, es decir, un panorama de diversidad bíblica, complejidad y colaboración sin precedentes. El siglo XX puede ser descrito como una era de expansión sin precedentes en la traducción de la Biblia al español. Gracias a los avances de la crítica textual, la arqueología y la lingüística, así como a un cambio en las dinámicas interconfesionales,
Los lectores de hoy tienen acceso a una diversidad de versiones que habrá sido inimaginable en épocas anteriores. Un fenómeno particular notable dentro del protestantismo ha sido la continua revisión de la clásica Reina Valera. Se han producido más de 19 versiones de esta venerable traducción, cada uno buscando actualizar el lenguaje o reflejar nuevos hallazgos textuales. Entre las más conocidas se encuentran la Reina Valera del 95, la revisión actualizada del 89. CLIE, la editorial española, hizo una versión en el 77. Además, tenemos la revisión del 2015, la revisión del 2020, etcétera. A pesar de esta variedad, la Reina Valera 60 sigue siendo, con diferencia, la revisión más utilizada y querida en el mundo hispanohablante. El trabajo de traducción bíblica a lo largo de los siglos nos permite extraer varias conclusiones generales. Primero, el proceso ha sido el resultado de un trabajo amplio y arduo, llevado a cabo a menudo con gran sacrificio personal y en contextos de oposición. Número dos, existe una gran diversidad de traducciones y versiones bíblicas disponibles en español, lo que ofrece al lector una riqueza de enfoques y estilos. Número tres, las traducciones pueden realizarse desde idiomas originales para buscar máxima fidelidad o bien a partir de una fuente secundaria de gran influencia, como la Vulgata Latina, que a su vez sirvió como texto principal para muchas versiones tempranas. Número 4. En las últimas décadas han surgido importantes traducciones interconfesionales, en las que eruditos católicos y protestantes han colaborado, marcando un hito en el diálogo ecuménico. Esta vasta historia sobre la traducción de la Biblia nos lleva inevitablemente a una pregunta más profunda. ¿Por qué este esfuerzo ha sido tan central y persistente a lo largo de la historia cristiana? La respuesta reside en la autoridad teológica que se le atribuye al texto. La larga y a menudo conflictiva historia de la traducción bíblica al español no es simplemente un ejercicio filológico, es decir, no solo tiene que ver con la traducción, las lenguas, la gramática, sino que está impulsada por una profunda convicción sobre su propósito fundamental. La lucha por tener las escrituras en el idioma del pueblo se basa en la autoridad teológica que la comunidad de fe otorga a este conjunto de escritos, a los que llama palabra de Dios. La fe del cristiano no se deposita en el libro como objeto físico, sino en el Dios de quien la Biblia testifica. La razón última de este esfuerzo histórico descansa sobre tres pilares que fundamentan la autoridad de la Biblia. Primero, habla de un Dios creíble y confiable. La autoridad de la Biblia no reside en sí misma, sino en que deriva del Dios soberano que se revela en sus páginas. Es el testimonio de un Dios que actúa en la historia y que por misericordia provee salvación a la humanidad. Segundo, sustenta la identidad cristiana. La Biblia es la base insustituible sobre la cual se edifica toda la tradición cristiana. Proporciona la narrativa fundamental, el marco ético y las afirmaciones teológicas que definen la identidad y la fe de las iglesias a través de los siglos. Tercero, su autoridad es teológica, no científica. La Biblia no pretende ser un libro de historia o ciencia en el sentido moderno. Su propósito no es simplemente informar, sino transformar al lector. Ofrece una verdad para salvación que habla a la dimensión existencial más profunda del ser humano. En última instancia, la historia de la traducción bíblica al español es la crónica de la fe buscando comprender, internalizar y proclamar la palabra de Dios. Es el relato de un esfuerzo incansable por garantizar que un texto cuya autoridad radica en su poder para conectar a la humanidad con lo divino a través de la historia, puede ser leído y escuchado en la lengua del corazón. Bueno, hermanos, de esta manera vamos concluyendo esta clase y también vamos cerrando nuestro curso de mundo bíblico, haciendo un repaso por el arduo trabajo que ha implicado la traducción de la Biblia al español, recordando también lo afortunados que somos de poder tener tantas herramientas hoy para el estudio de la Biblia y tantas versiones bíblicas y traducciones al español. Les animo para seguir dando lo mejor, cerrar esta materia con la mejor actitud,
entregando sus trabajos en tiempo y forma y también a mantenerse expectantes por los cursos que vienen. Estoy seguro que serán de mucha edificación para ustedes. Dios les bendiga.